Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa. Recordándoles por favor suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y dejar sus comentarios. Recientemente en la prensa internacional, tanto el New York Times como en Europa, han comenzado a aparecer artículos que le dan una nueva digamos, luz a las razones de la guerra en Ucrania y el por qué llegamos a donde llegamos. Y es interesante que esto surja ahora porque demuestra que aquellos metas que se propusieron los países occidentales al principio de la guerra, que hicieron inevitable la guerra, no se han cumplido. El fracaso de la contraofensiva ucraniana, que comenzó en junio, no ha logrado ninguno, ni siquiera el más mínimo, sus objetivos, a pesar del gran costo que ha tenido eso tanto en técnica armamentística, tanque guerra y todo eso, como también en seres humanos. La comparación que se ha hecho en términos de víctimas civiles entre lo que ocurre en Palestina y lo que ocurre en la guerra en el frente ucraniano, donde en 2 semanas Israel mató tanto palestinos como todos los civiles, tanto civiles en Palestina como los que han muerto en la guerra en Ucrania durante 20 meses, ha comenzado a darle una imagen diferente, tanto a lo que los rusos están haciendo allá y las razones por las cuales la guerra fue necesaria. En un artículo publicado recientemente en Europa, creo que la revista se llama The New Europe, algo por el estilo, donde uno de sus autores es un general retirado que en su época fue representante de Alemania frente a la OTAN, presenta una cronología de las razones por las cuales la guerra fue inevitable. Y muchas de las mentiras que se han dicho alrededor de las supuestas actuaciones victoriosas de Ucrania en el frente. Cuando la guerra empezó, Putin la llamó una operación militar especial, no fue una guerra. Y la misión era obligar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones para llegarle a un acuerdo cuyo principal problema para los rusos era, primero, que Ucrania no fuera base de ataque o de amenaza a Rusia, obligándolo a la neutralidad, y segundo, la resolución de la problemática con los rusos que viven en Ucrania, especialmente lo que se llama la parte del Donbass y Zaporozhye. Esas dos situaciones, aparentemente había un acuerdo y un deseo por ambas de las partes de llegar a una resolución, tanto así que se creó un borrador donde Ucrania aceptaba la neutralidad, o sea, no iba a ser miembro de la OTAN. Eventualmente Ucrania podía tener la posibilidad de ser miembro de la Comunidad Europea, y el no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en suelo ucraniano, y que en caso de que Ucrania fuera a participar en un ejercicio militar, lo haría de acuerdo a un grupo de países que iban a hacer la garantía de la seguridad de Ucrania, dentro de los cuales se va a encontrar Rusia. Eso en términos de seguridad. Luego, en términos de los derechos de los rusos ucranianos, se llegó a un acuerdo de que vamos a tomarnos el tiempo para discutir la situación. Indudablemente que los rusos se negaban a devolver Crimea a Ucrania, pero sobre el Donbass y Zaporozhye, los rusos estaban dispuestos a que hubiera un estatus especial, pero dentro de Ucrania.
O sea que había un acuerdo en principio de lograr un camino hacia la paz. ¿Qué pasó? Bueno, al principio los países occidentales, específicamente Estados Unidos, como que no estaban en contra de la conversación de paz porque ellos consideraban aparentemente de que no iba a llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero cuando ellos vieron que comenzaban a caminar y que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, comenzaron a cambiar de actitud. Tanto así que Biden vuela a Europa, se junta con el G7 y desde ese instante, estamos hablando finales de marzo, recordando que la guerra comenzó el 22 de febrero, a finales de marzo, donde cambió completamente la actitud de los Estados Unidos y donde de forma directa se le dijo a Zelensky, tú no puedes llegar a un acuerdo de paz. Se nombra a Boris Johnson, que para ese entonces era el primer ministro de Inglaterra, para que se presentara a Kiev, el cual llegó sin haber sido invitado, y le dijo en forma directa, tú puedes estar de acuerdo en llegar a una paz, pero no Occidente. A partir de ese instante, ya para mayo, Ucrania pasa una ley que prohíbe llegar a algún tipo de acuerdo, incluso hasta conversar con Putin o llegar a un acuerdo de paz mientras Putin esté en el poder. Hoy, 20 meses después de haber empezado la guerra en Ucrania, Ucrania es un país completamente destruido, donde la mayoría de las personas han sido desplazadas, de una población de alrededor de 50 millones de personas que existían bajo la jurisdicción de Ucrania al momento de surgir en el 1991, hoy quedan de 18 a 20 millones de personas. Desplazados más de 10 millones en Europa y alrededor de unos 3 a 5 millones se han ido a Rusia, más los habitantes de la parte del Donbass y Zaporozhye como la parte de Crimea. O sea, Ucrania hoy se encuentra en una posición peor, mucho peor que la que se encontraba en marzo del 22, cuando comenzaron las conversaciones. Y a pesar de todos los gritos que los Estados Unidos ha dicho que pasó de destruir a Rusia, de cambiar el gobierno de Rusia, hoy apoyar a Ucrania y ayudar a Ucrania a llegar a la mesa de negociación en una posición de mayor fortaleza, hoy Ucrania tiene solamente una sola posibilidad para sobrevivir: aceptar la pérdida del 20% de su territorio, aceptar los términos de Rusia sin ningún tipo de negociación. Y muy posiblemente nosotros estemos viendo el desmembramiento de Ucrania. Es indudable que uno de los temas de conversación entre Xi Jinping y Biden ha sido el uso, pedirle a China, porque lo han hecho abiertamente, pedirle a China que influya sobre Rusia para flexibilizar su posición frente a las negociaciones con Occidente y y con Ucrania. Pero los rusos se niegan y lo han dicho abiertamente que ellos no van a flexibilizar. Medvedev, el expresidente de Rusia y hoy el presidente de la Comisión de Desarrollo y qué sé yo qué, todo eso de seguridad, lo ha dicho abiertamente. Para Ucrania solamente hay dos caminos: la derrota o el entregarse. Aceptar sin ningún tipo de condiciones las demandas rusas. Lo grande en todo esto es que, de acuerdo a ese documento nacido en New York, Alemania, el actual canciller, estaba de acuerdo con todo lo que se ha hecho, incluyendo la destrucción del el gaseoducto. O sea, los gobernantes de los países europeos eventualmente van a tener que rendir cuentas a su pueblo por el enorme desastre que ha sido, no solamente para Ucrania, sino también para Europa, esta aventura militar que tenía
como meta la destrucción de Rusia como mira a enfrentar a China por la hegemonía del mundo. El tiro ha salido por la culata, como lo demuestra la derrota de Ucrania, la baja influencia que tiene tanto Estados Unidos como los países occidentales en la geopolítica del mundo, y el incremento vertiginoso de China y de Rusia en los asuntos internacionales hoy. No hay solución para el problema en Israel, no hay solución para los problemas en el Medio Oriente, no hay solución para los problemas en Europa, y ni siquiera hay solución para los problemas en los Estados Unidos sin el acuerdo y la intervención de China. China se ha convertido, debido a estas maniobras estúpidas, yo no sé qué crack era que estaban fumando los gobernantes europeos y estadounidenses cuando se recurrió la idea de que ellos podían destruir en Rusia usando a Ucrania a través de una acción militar. Sobre el porqué de la actitud de los gobernantes europeos y norteamericanos hablaremos otro día. Hasta ahora, gracias por su atención y será hasta la próxima.